Hola, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Sostenible y Posible. El día de hoy nos encontramos con Laura, quien es creadora de Vera Ciclos, una empresa que busca una gestión sostenible en la menstruación. Te doy la bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Te agradezco también mucho por habernos recibido, por contarnos un poco más acerca de tu marca, pero también hablar un poco acerca de la sostenibilidad y lo que buscas alrededor de ella. Para empezar, yo quería contarte que desde nuestra niñez nos han presentado diferentes marcas o diferentes productos de cómo es que debemos llevar nuestra menstruación, ¿no? Dentro de ellas, vamos a decirlo así, tus productos nunca se han presentado en mi vida. Lo digo porque conozco la sostenibilidad en la menstruación a raíz de que me interesa todo el mundo sostenible. Claro. Pero no es una alternativa que te muestran desde un inicio, incluso no es una educación en la cual tú accedes rápidamente. Y yo hablo acerca de educación porque investigando, estudiando un poco más, cuando hablamos de menstruación no solamente hablamos de un ciclo de nuestra vida, ¿no? O sea, de un ciclo que forma parte de nuestra vida, sino que involucra muchas más aristas. Por ejemplo, el tema de la educación, el tema de lo económico, el tema de la salud y bueno, el tema de lo ambiental. Entonces, quisiera yo que hablemos un poco o un poquito de cada una de esas aristas y cómo tú lo ves desde tu lado, que produce algo alternativo a lo que ya conocemos, ¿no? Perfecto. Entonces, quisiera que hablemos primero de cuánto cuesta menstruar. Bueno, menstruar cuesta un monto aquí y un monto distinto en otros contextos, ¿no? Lo que sí podemos decir que es algo que se repite en todos es que menstruar cuesta más de lo que debería. Y no hablamos, bueno, hablamos de dinero igual, pero hablamos también de muchos desafíos alrededor, ¿no? Como el acceso, o sea, no hay todas las opciones en todos los espacios. Lo que decías, no conocemos siempre todas las opciones de arranque. Y también lo económico está ligado mucho a los impuestos que reciben estos productos, y esto es a nivel global. Son poquísimos países que ya han empezado a desarrollar políticas para bajar los impuestos de los artículos menstruales. Y es bien curioso porque menstruar no es una opción y está como cargado de impuestos como si fuera un artículo opcional de lujo, como lo es el tabaco, el alcohol y cosas que no son imprescindibles para vivir. Pero menstruar necesita artículos para poder vivir en salud y en bienestar. Claro, porque justo ahora que tú mencionas esto de menstruar no es una opción, es bien interesante porque como leyendo un poco ponían ejemplos de que hay países que, por ejemplo, no tienen para costear, ellos le llaman como lo económicamente, la economía doméstica le dicen, ¿no? Entonces, hay países en donde no tienen el suficiente dinero para comprar toallas higiénicas, por ejemplo, si estamos hablando de una niña en edad escolar, y la niña deja de ir por eso. Sí. Entonces, es bien importante detenernos y mirar un momento, porque podría decir yo como, ay, porque no vaya 4 días al mes, no pasa nada, pero en realidad es algo que la acompaña desde más o menos los 14, 15 años hasta probablemente su vida de adultez, ¿no? Que es la edad en la que nosotros de 15 a 40 años menstruamos. Entonces, que la niña no vaya una vez al colegio puede ser algo pasajero, pero que no vaya todos los meses y que luego no vaya todos los años, representa o se crea una brecha social bastante importante entre aquellos que sí acceden a la educación continuamente y aquellas personas que no acceden. Entonces, Exacto. ahí estamos hablando de incluso un tema como en base a una política pública mucho más grande que deberíamos ir construyendo, ¿no? Y en base a esa política, hablar también lo del tema de los impuestos que acabas de mencionar, ¿no? No todos tenemos el acceso no todos tenemos la opción de escuchar alternativas como las tuyas. Entonces, bien importante fijarnos esta arista dentro de todo el tema de la menstruación, y no como una problemática, sino como una importante oportunidad para seguir avanzando en estos temas. Y, por ejemplo, dejando de lado lo del tema económico, podríamos hablar también lo del tema ambiental, ¿no? El tema, quisiera, por ejemplo, ahí como dividirlo en dos partes, porque primero sería como no cuánto cuesta, sino qué necesito yo para producir, por ejemplo, una toalla higiénica desechable, y cómo es que esta toalla higiénica, entre comillas, se elimina, ¿no? O sea, de qué manera es que
tiene, ¿cómo decirlo? ¿Cómo influye al medio ambiente al momento de eliminarla? Sí, bueno, los artículos que más se conocen, ¿no? Los que son más difundidos son los tampones y las toallas desechables. Que a veces los vemos como, ay, que este material de algodón absorbente, pero en realidad hablamos de celulosa que viene de los árboles. No es ajeno para las personas que tienen acceso a internet que hay un déficit de reforestación a nivel global y que el impacto de la tala excesiva pues es lo que es. Sin embargo, me gustaría hacer un paréntesis, y es que también, teniendo en cuenta que igual es una necesidad, pues tampoco vamos a condenar al 100% estas opciones, porque finalmente desde que nacemos y respiramos ya hay un impacto ambiental, ¿no? Entonces, dejando eso de lado, si tenemos la opción de buscar otras opciones, otras alternativas, tal vez reusables, bien, pero no está, o sea, siendo honestos, no está al alcance de todo el mundo. Entonces, tenemos eso, ¿no? Tenemos la base que es la celulosa en estos artículos, pero aparte hay geles absorbentes. Aparte tenemos el plástico que está ahí para evitar que los flujos traspasen, etcétera. Y lo que sucede con estos artículos es que tienen un proceso complejo, no solo de materia prima, sino de energía en la producción, para que sean utilizados horas y poquísimas horas al día. Y una vez que este producto termina en nuestro tacho de basura y lo llevan al vertedero, finalmente también al estar en contacto con el sol, la descomposición, el tiempo, etcétera, emana toxinas, porque el plástico no es inocuo para el entorno. Aparte de aglomerarse en kilos y kilos de basura, va a eliminar toxinas que empobrecen suelos, a veces llegan al océano y también contaminan ahí. Y no contaminan por horas como las usamos, ¿no? Contaminan por cientos de años. Y ahí es donde finalmente uno se empieza a cuestionar cuál es el modelo real. Y creería que por ese motivo, al también yo enterarme, es que empecé a explorar otras opciones, ¿no? Claro. Sí. Claro, entonces ahí ya como hay de raíz, hay problemas, pero también como en la parte final del proceso, que es cuando desechamos el producto. Y frente a esto que estamos comentando, por ejemplo, ¿qué alternativas es la que presentas tú con tu producto, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué otras soluciones, entre comillas? Porque lo que tú has mencionado y el paréntesis que has hecho es bastante importante, ¿no? Es como un gran asterisco dentro de todo esto, incluida todas las entrevistas del podcast, y es que incluso a veces se necesita ciertos privilegios para optar por la sostenibilidad, ¿no? Entonces no todos tenemos ese acceso, pero sí es importante como mencionarlo y no, como lo decías tú, no como simplemente catalogarlo y juzgarlo como que está mal, una cosa así. Entonces, pero frente a esto, ¿tú qué soluciones has dado con tu marca, no? Cuéntanos un poco más. Bueno, el producto que inició esto fue la copa menstrual, que bueno, es este artículo de silicona que se utiliza muy similar a un tampón. La silicona en su proceso también tiene un impacto. Viene del silicio, que es un mineral que está abundantemente en la superficie terrestre, y lo podemos utilizar hasta 10 años. Esto ya significa, por más que haya un impacto inicial, que hay un artículo que está evitando que regeneremos producción día a día. Y para todo este plus tiene pues beneficios de que no absorben demasía, que también es bien amable con el cuerpo, no emana sustancias. Y la gran diferencia es que cuando termina su vida útil y ya lo queremos desechar, finalmente este material no emana sustancias, ¿no? No trabaja como el plástico, que sí tiene un proceso molecular distinto, sino que vuelve a ser inerte. Entonces la silicona finalmente termina siendo una buena opción, como un reemplazo, un similar a un tampón. Y para las toallas, que son también las más conocidas, tenemos las de telita. Que esto es bien curioso porque finalmente es de donde venimos, o sea, los vestigios de artículos menstruales más antiguos en la historia eran los tejidos de algodón o tejidos diversos, ¿no? Pero la diferencia de las toallas en la actualidad es que ya tenemos una capa impermeable dentro, que sí es sintética, porque hay cosas que finalmente no se pueden resolver solo con cosas orgánicas, pero que al ser reusable también tenemos una reducción significativa en su impacto, ¿no? Claro. Para desechar
separamos capas, el algodón orgánico peruano que usamos acá y los reversos a veces con diseños que son estacionales de mermas textiles hacen que también haya una reducción significativa. Es un proceso, hay que lavar, hay que cuidar las cosas, en los calzones menstruales igual, pero va a depender de qué es lo que buscamos, tanto a nivel de cómo yo actúo hacia mi entorno o hacia mi salud o mi comodidad, ¿no? Entonces, hay esas opciones que le dan un giro a un proceso que finalmente no tiene tampoco que sí o sí ser dañino para nuestro planeta, ¿no? Claro, y también para nosotras, o bueno, para todas las personas menstruantes. Exacto. Y por ejemplo, enfocándonos un poco más en tu producto y esto que tú me acabas de comentar de que son retazos de tela, que son las, ¿cómo me dijiste? Merma textil. Las merma textil. Cuéntanos un poco porque te escucho y veo que durante el proceso también eres bastante cuidadosa al momento de producir tu producto, de que también tenga este agregado, ¿no? Que es la sostenibilidad. Sí, en realidad en cualquier creación, para mí el inicio del proyecto, que seguro ya lo hablaremos luego, fue el tema del cuidado ambiental. Entonces, en este producto en particular hay varias decisiones tomadas también, ¿no? Empecé en un inicio usando algodón a secas, claro, porque igual el algodón es una fibra orgánica. Pero también descubrí que el tema del proceso de teñido también podía liberar tóxicos y también en contacto con algunos cuerpos no era la mejor opción, ¿no? Hay sensibilidades distintas. Entonces, cuando ya internalicé esto, fui migrando hacia buscar tejidos orgánicos. Y luego tejidos orgánicos sin colorantes. Claro. En Perú tenemos estos tonos nativos que no son el clásico blanco, que son bastante bonitos, reivindican un poco nuestra historia agrícola y también cuidan, ¿no?, el proceso. Y sobre las mermas textiles, no es que sean retazos en sí, sino que son producciones que no se hacen un montón de rollos, cientos de rollos de un diseño en particular, y suele sobrar 10 metros, 5 metros de cada diseño, y eso es lo que yo busco y recupero para darle una vida útil a estos pequeños retazos que ya la producción principal de lo que sea que hicieron originalmente ya no los usa, ¿no? Y algo que me encanta es que al ser piezas tan pequeñitas podemos aprovechar súper bien el tejido. Claro. Hablando de broches, también prioricé acero inoxidable versus plástico. Claro. Por el material, pero también por el tema del tamaño, para que tenga una comodidad extra. Los broches de plástico suelen ser más grandes, se dañan también bastante más rápido si es que no tenemos cuidado. Estos son indestructibles básicamente. Y así hemos ido viéndolo. Hablo en plural, si bien yo estoy detrás de la marca, pero en taller también hay mucha retribución y aprendizaje, ¿no? Este modelo de toalla, del calzón y demás han tenido su evolución también, ¿no? Para ir mejorando procesos y el producto final también. Y es bien interesante lo que me cuentas porque escucho como que ha habido mucha prueba y error en el camino, muchísimo. Como dar esa retroalimentación también, supongo yo, de tus clientes que en algún momento te han escrito, te han dicho como, oye, esto, como para que le eches un ojo a eso. Pero cuéntame el inicio de Verano, o sea, ¿de dónde parte esta idea? Porque yo sé que, por ejemplo, tu profesión no es precisamente muy relacionada al tema menstrual, pero ¿cómo es que nace esta idea? ¿Cómo la construyes? ¿En qué momento te animas? ¿En qué momento dices como, sí, voy a tener una marca de todo el tema de la menstruación sostenible, ¿no? Que tiene estos procesos que de alguna forma, quieras o no, son distintos frente a la mirada del consumidor también, como a veces sí, genera cierta desconfianza porque es algo nuevo. Bueno, ahora no tanto, pero me imagino que en el inicio de tu marca habrá sido así, ¿no? Entonces, cuéntame un poco de eso. Bueno, yo nunca planeé ni estaba en mis sueños más locos el tener un emprendimiento y menos hablar de menstruación en redes sociales. Yo llego a este tema porque leo un blog de una persona que admiro mucho que hablaba sobre sostenibilidad, no sé si la conozcas, Mariana Matija. Y ella hablaba sobre diferentes cambios en su rutina, en su día a día. Y uno de los artículos del blog fue el día que conoció la copa menstrual. Y para mí me revolucionó la cabeza. Y dije, wow, algo que no te incomoda, que se usa por 10 años, que es bueno para el entorno. Dije, tengo que probar esto. Y yo como usuaria simplemente recuerdo que me ayudaron a comprármela de fuera, porque no la había encontrado en Perú.
pues me revolucionó la vida y no podía parar de hablar con mis amigas, con mis hermanas, y un par como que dijo, oye, yo también quiero probar, ¿me ayudas? ¿Puedes comprarme también una? Entonces aprovechamos que alguien viajó, trajo, y es ahí donde me dicen, oye, pero ¿por qué no las vendes? Porque hay mucha gente que no conoce y que seguro sí le gustaría usar. Entonces dije, no. ¿Y cómo voy a vender? O sea, ¿cómo voy a acercarme a alguien extraño y le voy a hablar de esto? No hay forma. Y lo dejé ahí. Pero luego vi el gran cambio que había hecho en mi experiencia menstrual, que dije, no, o sea, sí, tal vez sí tengo que, ¿no? Entonces, creo que como un año después de ya estar usándola fue que me animó a abrir un Facebook en su momento. Yo no aparecía, no hablaba, solo ponía cosas de, ¿sabías que esta opción te ahorra tantos kilos de basura? ¿Sabías? Y todo fue muy enfocado en lo ambiental desde el día 1, porque esa fue mi motivación personal. En el camino, ya cuando empiezo a tener rumbo y a querer aprender más, porque yo tenía esa mi mirada nada más, es que empiezo a buscar gente que sepa de cosas alrededor de la menstruación, sea marcas de copa, sea experiencia de cómo es el tema social, bienestar, etcétera. Y a cualquier taller que tú veías relacionado, iba. Y ahí es donde abrí un poco el panorama, entendí que esa opción no era para todo el mundo y empecé a internalizar la problemática y desafíos de ser una persona, una mujer y persona que menstrua, ¿no? Y es ahí donde me apasioné por el tema. Si bien el cuidado ambiental sigue presente y es parte, luego el bienestar y el acceso, la educación primó, y pues sin querer tanto, sin planearlo, finalmente el año pasado ya me formé como educadora menstrual, que jamás hubiera pensado. Yo soy arquitecta de interiores de profesión, y pues digo un salto a otra cosa, con otra mirada total. Pero fue importante y sigue siendo importante, y espero que siga siendo como mi otra ocupación, porque siento que es necesario aún seguir hablando de este tema. Y es bien interesante cómo ha ido evolucionando tu gusto, ¿no? O sea, cómo partes de algo como que tu interés por lo sostenible y te ha llevado a esto, a tener una empresa. Incluso yo te sigo en redes, bueno, sigo a Vera, y es bien interesante como darme cuenta de que pequeñas acciones cambian la forma en cómo consumo, cómo gestiono mi menstruación alrededor de esto y cómo existen alternativas, ¿no? Entonces es bien interesante. Y en este camino que has hecho con Vera, quisiera también hablar de las redes o los lazos que has formado con otros emprendedores, emprendedoras, porque yo veo que actualmente existen más emprendimientos como el tuyo. Entonces, por ejemplo, para tomar como representante de lo que te digo, hace poco cumplieron un año con el cajón menstruante de Gerania, si no me equivoco. Entonces, creo que, por ejemplo, eso representa para ti un lazo bastante importante dentro de la marca. Coméntanos, me gustaría, por ejemplo, saber cómo es el proceso de que uno se siente y dice, voy a crear un producto, porque hasta donde yo entiendo, ustedes lo han creado desde el inicio, han ido probando. Justo veía unos stories en donde hablaban acerca de, por ejemplo, las medidas en las caderas, qué tan cómodo podía ser el momento de moverte durante esta fase del ciclo menstrual. Entonces, coméntanos un poco acerca de eso. Sí, yo creo que, bueno, el proyecto bien empezó con un producto hecho que había que importar. Parte también de este camino a lo sostenible es qué tanto puedo evitar trasladar cosas y qué tanto puedo generar productos localmente, que es la meta a lo sostenible también, ¿no? Exacto. Entonces, no sé, o sea, los productos que se ven en Vera no son inventados de cero, porque finalmente es una tradición también el hecho de hacer toallitas de tela. Ya hay personas que desde muchos años atrás hacen toallas de tela en Perú. Lo que he tratado de hacer es encontrar estos beneficios de cada aporte y crear algo que para mí en su momento funcionaba mejor o tenía un mejor impacto, un menor impacto finalmente. Y ahí ha ido como cambios. Las colaboraciones nacen en base a esta búsqueda de aprender más sobre el tema. Entonces es cuando yo llego a conocer a personas súper capaces en diferentes rubros. Aromaterapia, bienestar, ginecología natural, el tema de la confección de ropa interior saludable.
Y ahí es donde finalmente yo, en mi sueño loco de crear un sitio donde encuentres todo para el bienestar menstrual, digo, me encantaría que, si bien tú haces aromaterapia, ¿por qué no hacemos aromaterapia cíclica, ¿no? Si bien hay calzones menstruales que se importan, ¿por qué no hacemos uno peruano? Con todos los desafíos que hay de que acá no hay todos los tipos de telas, porque hay unas telas increíbles que tienen todas las prestaciones, pero son de fuera. ¿Qué podemos hacer con los recursos de acá? ¿De qué manera aseguramos la comunidad? Bla, bla, bla. Entonces, con el calzón menstrual nace de esa idea, esa intención, y mezclando expertices, ¿no? Mezclando, digamos, todo lo capa que es Diana para confeccionar calzones, con yo, que había probado como 30 marcas de calzones menstruales, porque me encanta como hacer esa investigación. Y que luego, tras un año, hayamos pedido feedback de las personas que se animaron a adquirirlo al inicio, y que podamos hacer ajustes, ¿no? Entonces, eso es parte de que finalmente podamos tener opciones hechas también acá en Perú. Y creo que eso es algo que sí me mueve bastante, porque si bien las copas, los discos también son muy importantes, y también sueño con que algún momento haya alguna marca que se produzca acá. Veremos qué pasa. No sé qué tan necesario, porque también hay 10.000 marcas ahora. Sí, claro. Pero la idea con lo sostenible también es acercar un poco el tema producción para disminuir esa huella, ¿no? Claro, y aparte, al uno tener la intención de que la producción se genere cercana a nosotros, es un aporte bastante grande a la comunidad a la que nosotros pertenecemos. Y activamos también la economía de ciertos sectores, ¿no? Exacto. Ahí la creación de un trabajo justo, el aporte de un sueldo digno. Entonces es también bastante importante la mirada que le estás dando al, como dices tú, buscar una producción cercana a ti, ¿no? Y que no haya solamente una alternativa como la importación, ¿no? Sino bastante interesante lo que me cuentas. Y alrededor de esto que me dices, te siento muy cercana a las personas a las que les vendes. Y también te veo a través de redes, cómo eres cercana, cómo los comentas. Incluso, por ejemplo, recuerdo que para el 8M convocaste a la Ola Roja, que era forma de hacerle un guiño a lo que pertenecemos, o las personas que menstruamos dentro de todo ese grupo más grande, ¿no? Sí. Que es el 8M. Entonces, quisiera que me comentaras qué te genera esta cercanía, o por qué buscas esa cercanía con tus clientes, ¿no? Aparte del feedback, claro está, porque entiendo que lo haces más allá del hecho de vender un producto, ¿no? Sí, bueno, o sea, igual el core de toda empresa es generar ventas, ¿no? Lamentablemente creo, o siento yo, que no soy tan experta en esto, porque yo no tengo formación marketera, ¿no? Ha sido como descubrimiento. Y creo que llego al punto de sino tener esa necesidad de involucrarme bastante y conocer a las personas con las que finalmente llego a hablar o llegan a comprar algo, porque me pongo en el lugar de mi yo hace 10, 11 años, que buscaba su primera copa menstrual y no tenía idea de a quién preguntarle nada, ¿no? Y de haberme enfrentado a varias situaciones de las que no sabía si era normal, si lo que estaba viviendo era normal, porque no nos habían hablado mucho de sexualidad, de anatomía femenina. Entonces, estos productos, al ser como más pausados, como más introspectivos, tal vez al lavar tus toallas, al usar, al desinfectar cosas, te hacen replantearte muchas cosas, ¿no? Entonces yo quiero, preferiblemente, porque sé que no todo el mundo al final me pregunta o me habla, va a depender de cada quien, pero que tengan esa confianza de preguntarme si tienen dudas, ¿no? Para que puedan tener una experiencia más cercana y mejor con esa transición, porque finalmente también me nutre su experiencia, y creo que es parte del diferencial de tener un negocio como el mío. Yo soy una persona, detrás de las redes sociales de Vera, de WhatsApp, de cualquier lado, estoy yo finalmente. Claro que sueño que algún día seamos un equipo, pero la idea es que sea una persona real que te pueda analizar lo que digas y darte un apoyo, un contexto para que mejores tu experiencia. Entonces, yo sí me quedo muy cargada a veces cuando tienen dificultades, y a veces me voy a dormir y digo, ay, se habrá puesto bien, ya no le habrá filtrado. Y mi pareja me dice a veces, oye, pero ya han pasado varios años, o sea, ya no te curtiste con estas cosas. Y digo, pues, pero es que no, o sea, porque
no sé, siempre pienso que si le habrá ido bien a alguien, ¿no? Entonces, no sé al final si esto es bueno, malo o qué, pero es como suceden las cosas un poco en Brasil, ¿no? Y hasta ahora siento que es una de las gratificaciones más grandes. Si bien no es la empresa más vendedora y el ranking de 10.000 cosas que se pueden hacer, quiero que ser ese espacio donde sepan que pueden preguntarme cosas, ¿no? Claro. Y ahora que tú mencionas esto de que si bien no puede ser la empresa que más vende, hacer productos menstruales y todo lo demás, ¿cómo sientes tu empresa frente al mercado? O sea, te lo pregunto porque, y como te lo decía al inicio, desde que somos niñas escuchamos, existe tal marca, es tal producto el único que debes usar cuando menstruas, o sea, no te dan alternativas como para voltear y mirar el panorama. Entonces, tú siendo una empresa, un emprendimiento dentro de este monstruo, vamos a llamarlo así, de empresas internacionales, globales, que su definición es la venta de esa clase de productos, ¿cómo tú te sientes? ¿Has ido con el tiempo ganando más mercado? ¿Cómo lo has visto? Creo que sí siento una gran diferencia, o sea, siento que he aportado a ampliar la mirada en el mercado. No soy la única que lo ha hecho, hemos sido poquitas inicialmente en Perú, pero hemos hecho un trabajo colectivo increíble y siempre me felicito y nos felicito a esos emprendedores que hemos iniciado en esto, porque el 2015 que empecé a hablar de la copa menstrual, nadie sabía qué era. Iba a ferias y se acercaban y cogían y me decían, ¿qué es? Y les decía, es una copa menstrual y un poco más y me lo tiraban, ¿no? Porque escuchaban la palabra menstrual y les generaba demasiado. Entonces, de ese punto al hecho de que ahora voy a ferias y dicen, ay, miren, ahí están las copas menstruales, yo digo, se hizo un trabajo. Ya el trabajo está hecho, o sea, yo me siento ya servida, por así decirlo. Obvio hay muchas cosas que hacer, pero sí se ha logrado eso, el posicionamiento en la mente. Muchas personas ya lo saben. Obvio no todas, porque finalmente el nivel de inversión que tiene un emprendedor o una emprendedora no va a ser tal al que tienen pues las multinacionales, que llevan ya más de 100 años haciendo, comercializando y demás, y que han hecho un buen trabajo de difusión, ¿no? Si la mayoría de gente con la que hablo me dice que sí, efectivamente en sus colegios los que les hicieron la charla menstrual fueron las marcas de toallas y tampones. Entonces, incluso de concientización, ¿no? Como solo esto puedes usar, una cosa así. Hicieron un trabajo muy grande y fue bien aceptado, no solo porque hayan tenido un desempeño perfecto, ¿no? Sino porque la sociedad también propició, ¿no? A que sus alternativas sean tal vez un poco más aceptadas. Cuando vemos la línea de tiempo de la creación de los diferentes artículos de gestión menstrual, vemos que la copa y los tampones y todos son como bastante contemporáneos en lanzamiento, pero los insumos tal vez para la copa no eran tan cómodos en su momento o tan accesibles, y el tabú finalmente también hizo su parte, ¿no? Claro, hay mucha influencia ahí de por medio. Sí, entonces hay varias cosas que como sociedad han ido influyendo, que probablemente la copa nunca llegue a ser el producto más vendido, porque también teniendo en cuenta la gran desigualdad en acceso a servicios públicos, a sanidad, etcétera, pues si vas a un sitio donde no hay agua potable, no les vas a poder ofrecer una alternativa como la copa o el disco, ¿no? Que se necesitan lavar regularmente. Entonces, hay varias cosas, si bien ha sido un gran aporte. Yo siento que la copa en particular ha sido como el punto de partida para que muchas personas conozcan más su cuerpo, pero también personas, incluyéndome, privilegiadas de poder tomarnos este espacio, el gasto y demás, ¿no? Tiene un costo a la larga menor que comprar toallas mensuales, pero... Un tiempo de vida de 10 años, ¿verdad? Sí, pero es una primera inversión a veces importante, ¿no? Según la economía de cada persona. Entonces, sí hay un trabajo bonito ahí, que no podamos llegar a extrapolar a este nivel de las multinacionales, porque nos faltarían experiencia en cientos de años atrás y capital de inversión también así de grande, ¿no? Entonces, y su modelo les funciona, y algo que también a mí me parece importante mencionar es que estas multinacionales, teniendo los recursos que tienen,
no siempre, ya no apostaron por mejorar tampoco sus insumos, ¿no? Es cierto lo que tú mencionas. Claro, la toalla higiénica es la misma hace muchísimos años atrás, o sea... Sí, le cambian las dimensiones, tal vez un poco el girado para que no se resbale, etcétera. Pero ya conocemos a la actualidad marcas de estos mismos productos desechables que apuestan por materiales biodegradables, por tejidos más amigables con la piel, ya no usar los adhesivos tóxicos, sino usar mejores adhesivos para que el producto finalmente sea más saludable. Y pues las que son muy, muy, muy grandes siguen con el mismo sistema y los insumos siguen igual. Entonces, ya por fin ponen los anuncios con sangre roja, ya no azul, están hablando de feminismo, porque también se han nutrido de la revolución feminista y el activismo menstrual, pero el core, lo principal, no lo practican, o sea, predican, pero si quisieran realmente ayudar, creería yo, con el tema de salud y el cuidado ambiental, podrían innovar en eso, ¿no? En cuáles son sus insumos. Claro, esta coherencia de lo que mostramos al público y el proceso que tenemos es bien importante para la elección de una marca, sobre todo ahora que hay estudios en donde efectivamente nos confirman que el consumidor actual busca que su consumo no afecte tanto al medio ambiente y también a la comunidad a la que pertenece, ¿no? Entonces sí, es bien importante lo que acabas de mencionar y en verdad que nunca lo había cuestionado ahora que lo dices. Entonces ya como para ir finalizando un poco la entrevista, quisiera que nos dejes algunas recomendaciones para aquellas personas que, por ejemplo, están pensando en construir una marca, un emprendimiento, pero en base a lo sostenible, ¿no? Como lo vienes haciendo tú, que si bien te digo, como te dije al inicio de la entrevista, hay muchas aristas que tú tomas en cuenta en base a tus productos, porque en verdad son productos que toman en cuenta muchas cosas de las personas que menstruan. Pero hablemos un poco de lo sostenible, ¿no? ¿Qué tanto trabajo te ha costado a ti? ¿Has tenido que educar a las personas para que entendieran este nuevo modelo de negocio? Y para los emprendedores, si tienes algún consejo ahí importante que te haya servido en el camino, dinos. Ya, genial. Bueno, yo creo que el consejo principal es aprender todo lo que puedas, ¿no? Informarte, porque a día de hoy el consumidor también está informado y va a llegar a ti con muchas dudas y va a llegar a ti con dudas del impacto, el origen, cosas que a diferencia de hace tiempo que más tal vez podía prevalecer el tema de precio, qué tan conocido era algo. Sobre todo en el rubro sostenible ya estamos bastante más educados a nivel general, ¿no? Entonces, saber qué es lo que tienes, por qué eliges uno u otro producto es importante para poder dar esa información que a veces se necesita. Hay un trabajo de educación, sobre todo si vas a innovar con productos. Si bien ahora ya saben qué es la copa menstrual, mucha gente igual aún no sabe exactamente cómo se usa, cómo se esteriliza, se cuida. Entonces sí, yo diría que informarnos lo más posible y empaparnos de todo es importante. Y mi segundo consejo sería probablemente entender que nosotros tenemos una postura y un termómetro de qué es lo que nos parece más sostenible o qué no, pero que no necesariamente va a ser el mismo que para la otra persona, ¿no? Entonces, nada va a ser 100% perfecto cuando hablamos de sostenibilidad, porque todo tiene un impacto. Por ejemplo, tenemos textiles orgánicos biodegradables y tenemos textiles reciclados que pueden ser sintéticos. Ambos se usan en muchos casos para hacer toallas reutilizables, ropa interior menstrual, pero ninguno finalmente es mejor que el otro porque a veces lo sintético reciclado puede tener una durabilidad mayor que un tejido biodegradable, ¿no? Que con las lavas va a desgastarse y demás. Entonces, esa búsqueda de perfección en lo que quieres, sobre todo si te apasiona lo sostenible y quieres que tu emprendimiento sea sostenible, vas a tener como que soltar un poquito eso y medir también a nivel cuáles son los pros y contras de cosas, no obsesionarse con la perfección porque no existe y tratar de ser coherente. Creo que sumamos mucho y hacemos bastante también tratando de emprender con un negocio que cuide el impacto ambiental, así que
Esos serían como mis dos consejos a nivel más personal de cómo llevar e ir navegando el desafío que es también a veces mantenerse en el tiempo con un producto, ¿no? Un proyecto. Bien, Laura, te agradezco mucho por este tiempo, por recibirme, por la conversación. Por favor, te invito que invites a las personas menstruantes a que pasen por tu página, a que vean la información que das, porque aparte de vender tus productos, también hay información muy útil para poder leer, aprender. Cuéntales un poco más de cuáles son los productos, aparte de la copa de la que hemos hablado. Cuéntales acerca del calzón con gerania que han creado. Sé que también tienes otros productos naturales para el tema, por ejemplo, de los dolores. Entonces, hay todo un ecosistema alrededor de menstruar, ¿no? En realidad, alrededor de todo el ciclo, de lo que representa todo el ciclo. Entonces, cuéntales un poco, por favor. Gracias. Bueno, pueden encontrar a mi proyecto en redes sociales como Vera Ciclos y también en la web veraciclos.com. La intención de este espacio es justamente difundir información y acercar alternativas de gestión y de bienestar menstrual y cíclico. Se abrió un poco el tema porque finalmente la menstruación, si bien es un proceso que nos atraviesa en ciertas edades, es parte de un gran desarrollo personal de las personas, de mujeres y personas que tenemos útero. El espacio está pensado para ser inclusivo, busca tener opciones naturales para tanto colectar, absorber la menstruación, como para acompañar momentos de descanso. A veces está asociado al tema de las molestias y dolores menstruales. Entonces busca ser este portal donde podemos encontrar algo que tal vez nos funcione o que nos haga falta. Hay muchas opciones de cosas, de copas menstruales, de calzones, porque como todos somos diversos y tenemos preferencias distintas, así que yo trato de tener información en la web fija que puedes navegar por tu cuenta e ir explorando, en los posts en redes sociales también, pero también puedes escribirme y preguntarme, buscar asesoría si estás dudando en qué es lo que deberías tal vez elegir. Acá tenemos, por ejemplo, el calzón menstrual que hicimos con gerania, que es de algodón orgánico 100% peruano. Es un orgullo para nosotras porque es un producto que no se hace normalmente en nuestro país. Y estamos orgullosos por el acabado porque, comparándolo también con productos importados, está bastante competitivo. Tiene capitas extra en la parte del medio. Puedes usar esto solo si es que quieres contener tu flujo. No necesitas acá ponerle toalla ni extra de nada. Acá traje un par de modelos, pero tengo distintas copas menstruales, los discos menstruales, las toallas reutilizables de tela que también vienen con el algodón orgánico al respaldo o con diseños. Y esas son como las principales alternativas, pero también tenemos aceites para el olor, tenemos lubricante íntimo, o sea, hay un ecosistema, como dijiste, de productos pensados para el bienestar menstrual. Bien, entonces muchas gracias por acompañarnos, espero verles en otro momento con otro capítulo más y muchas gracias a ti, Laura. No, gracias. Gracias, nos vemos.